Y me da gusto saludar esta mañana vía telefónica a Alejandro Dabdub Smutny. Él es el autor de un libro que se llama Winning, The Art of Becoming an American Investor, o El arte de invertir en los Estados Unidos. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien, gracias Rodrigo, gracias por invitarme a tu programa. Oye, pues cuéntanos de este libro. Tú tienes una formación que te ha permitido, bueno, estudiaste en justamente desarrollo inmobiliario en Harvard, finanzas e infraestructura en la London Business School y además el AD2 en el IPADE. Y esto, digamos, hojeando el libro que escribiste, pues es muy concreto, ¿no? Casi un manual de qué debe considerar una persona a la hora de invertir en Estados Unidos y sobre todo dónde están las oportunidades, haciendo un análisis paso a paso, digamos, de lo que se tiene que hacer para lograrlo. Correcto, correcto. Fíjate que cuando decidí escribir el libro, la opción fue ayudar al lector a ser un mejor inversionista en Estados Unidos. Entonces, precisamente es lo que dices, ¿no? Es un manual para evitar muchos de los errores que yo mismo cometí en su momento o que mucha gente comete. La verdad es que mucha gente piensa que es muy fácil venir a Estados Unidos cuando no tiene un propósito, dice yo me voy a ver qué hago. Y si tú defines tu propósito, tienes un buen equipo de abogados, contadores, más, puedes hacer maravillas en Estados Unidos. Entonces decidí escribir el manual para ayudar a evitar muchos de los errores comunes. Claro, ¿cuál dirías tú que es el error más común? Digo, ya me mencionabas o esbozabas a uno que es irse y decir, pues seguramente algo lograré, pero creo que esto que planteas es importante, ¿no? Antes de irse tienes que tener un propósito claro y parte de lo que leí en tu libro es entender que, por ejemplo, cada entidad de la Unión Americana es muy distinta, no será lo mismo Texas que Florida o que Oklahoma. Uy, ahí perdimos Aquí, al... sí, te escucho, te escucho. Ah, Correcto, correcto. Cada entidad es totalmente diferente. no, Lo que quieras venir a hacer, debes de tener una visa diferente. creo que estamos perdiendo ahí a Alejandro. Alcanzaba a escuchar su respuesta. Nos decía que, pues evidentemente cada actividad requiere una visa diferente. Él plantea en su libro que primero también hay que entender el entorno de cada una de las entidades de la Unión Americana porque pues son distintas condiciones, ¿no? Y bueno, pues eso es parte de lo que me decía. Ahora sí, Alejandro, se cortó y no te escuchamos completo. Te platicaba que es muy importante justo lo que decías, el estado donde vas a invertir. También creo que el error más grave es el de las visas. Mucha gente piensa que con visa de turista y en algún momento pues corre el riesgo de ser deportado por no tener las visas correctas. Principalmente en los últimos años el tema migratorio en Estados Unidos ha cambiado mucho, se han vuelto mucho más estrictos. Entonces yo creo que ese es el peor error. Otro error que yo considero muy importante es la falta de comunicación con la pareja. Yo he visto que aquí desafortunadamente mucha viene, deja a la esposa, deja a los hijos, se regresa a su país, quiere trabajar allá y bueno, la causa de divorcios es altísimo, ¿no? Entonces otra de las cosas. Y bueno, y obviamente pues los análisis que debes de hacer en las empresas, que eso a final de cuentas lo debes de hacer en cualquier lugar del mundo. Claro, planteas ahí el FODA, ¿no? Bueno, con la metodología de fortalezas, debilidades, etcétera. Ahora, en tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Qué negocios tienes y cómo has invertido en la Unión Americana? Pero si yo empecé a invertir aquí en Estados Unidos hace 20 años, en el 2000, en tema inmobiliario, en tema de departamentos, y fue muy curioso porque a través del tiempo me fui dando cuenta que si tú utilizas bien los sistemas bancarios en Estados Unidos, los créditos y demás, tienes los retornos muy similares a México, porque Estados Unidos con los intereses tan bajos y el apalancamiento que te llega a dar, en algún momento nos daban hasta el 90% de crédito, los retornos, puedes tener retornos de arriba del 20% en Estados Unidos. Entonces, por eso, a mí en lo personal, por eso me encanta el tema inmobiliario. Por supuesto. Ahora, sin duda, y plantearte algo todavía un paso atrás,
¿Qué es lo atractivo de invertir en Estados Unidos? Lo obvio, pues digamos, depende de dónde viva uno aquí en México. La seguridad es un aspecto importante en términos de diferenciador con México. Por supuesto, el nivel de vida, digamos, pues también es distinto. Pero ¿qué fue lo que a ti te llevó a considerar e incluso escribir un libro en términos de la Unión Americana y del apetito que hay de mexicanos a vivir allá? Yo creo que la parte más importante, en mi caso, es la eliminación del riesgo cambiario. Si tú te fijas, el Banco de México está, digo, hablando de este año específico, está estimando que el tipo de cambio el año que entra, este año, perdón, puede estar entre 21 o 22 pesos por dólar. Con eso simplemente ya traes una utilidad cambiaria de un 7 a un 11%. Entonces, la verdad es que nuestro país, aunque es una belleza, pues tiene ciertos riesgos que podemos eliminar estando aquí, empezando por ese. También tienes una estabilidad financiera inicial. Por ejemplo, yo en un departamento que rento aquí en Estados Unidos me puedo tardar 20 días en correr un inquilino que no me por falta de pago. En México, pues la verdad es que no he tenido suerte de no tener ese problema. Sin embargo, sí te puedo comentar de amigos que me platican de 1 o 2 años para poder correr algún inquilino. Entonces, esa seguridad legal también es muy importante. Sí, esa es una diferencia, sobre todo en el sector inmobiliario, como lo mencionas. Ahora, más o menos, ¿cuál dirías que hoy es un monto? Evidentemente, y lo planteas así, pues dependiendo del negocio, la actividad que quieras emprender o a la que te quieras dedicar, tienes que identificar pues qué estado, cómo está el mercado, lo normal que tienes que hacer en cualquier negocio. Pero ¿cuál sería, digamos, el costo del proceso en términos de obtener la visa de inversionista? ¿Cuánto es el monto que te están pidiendo? ¿Cómo está esa parte? Mira, depende del tipo de visa. La visa para volverte ciudadano americano varía desde 900,000 hasta 1,800,000. Lo que te está dando es la ciudadanía americana. Realmente con $200,000 puedes venir, sacar tu visa de inversionista, poner tu negocio y puedes estar viviendo en Estados Unidos hasta 4 años. Y bueno, eso no te limita a que le estés renovando cada periodo, ¿no? Claro. Pero te daría una estancia de 4 años. Ahora, yo conozco obviamente muchas empresas grandes en la Unión Americana que tienen presencia, pienso en Arca, que va a abrir una planta muy cerca de Dallas, etcétera. Pero ¿cuál sería una historia que a ti te ha llamado la atención, obvio no la tuya, de alguien que le ha ido muy bien insospechadamente en la Unión Americana? Pues mira, yo tengo un amigo que vende porcelanatos. La verdad es que es una historia de éxito muy, muy importante. Vendió su empresa, se volvió desarrollador y te podría decir que hoy es de los desarrolladores más importantes de Houston. Está haciendo un proyecto aquí de $500 millones. Obviamente todo esto es apalancado a través de visas EB5, más aparte los créditos bancarios, que es un poquito también lo que comenta mucha gente. Le da pánico los montos. Sin embargo, no es que tú tengas que tener el dinero, es saber manejar el dinero de los demás y con eso puedes hacer maravillas en Estados Unidos. Claro, y es que lo que mencionas, ¿no? Las tasas pues no tienen nada que ver, digamos, en términos del financiamiento. O sea, apalancarte es mucho más barato en órdenes de magnitud que con respecto a México, ¿no? Correcto, y aparte te comento, puedes utilizar, por ejemplo, las visas EB5. Yo puedo traer, o lo que hace él, trae inversionistas que ponen el capital y él es un administrador de todo ese capital. Claro. Entonces realmente, aunque tú no tengas mucho dinero, tú puedes venir a hacer negocios muy importantes, muy en Estados Unidos, si sabes, teniendo los contactos y demás, pero si sabes manejar los temas, principalmente los temas bancarios, ¿no? Por supuesto. Pues Alejandro, interesantísimo. ¿Dónde encuentran tu libro? Lo tenemos en Amazon, en winningthebook.com. Y bueno, y si nos quisieran seguir en el arte de invertir en Estados Unidos, en Facebook y en Instagram. Interesante. Gracias por toda la llamada. Al contrario, muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Alejandro Dabdub Smutny, el autor del libro Granar, el arte de invertir en Estados Unidos.